Querido Satanás, bienvenido nuevamente a la Escuela de Tareas Dirigidas. En esta ocasión te voy a hablar de la gramática, la voz activa, qué es y para qué sirve. La voz activa es básicamente la forma en la que nosotros hablamos. El sujeto va siempre de primero, el sujeto es protagonista y por eso la llamamos activa. Los elementos que componen la voz activa son el subject y el predicate, ¿ok? Es lo mismo que el sujeto y el predicado en español. Ahora vamos a hablar de qué son ellos en cada oración. Tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo tiene los dos. El sujeto es quien lleva a cabo la acción y el predicado es qué acción es la que se realiza y cualquier otro complemento que pueda tener, ¿ok? Entonces nosotros lo vamos a separar de esta manera. En este caso tenemos el subject y acá el marcador se secó. Como pueden ver, tenemos dos palabras solamente, pero las dos arman una oración completa. También tomando en cuenta que este verbo es intransitivo. Esto es algo de lo que quería hablar. El verbo es intransitivo porque no necesita afectar nada para tener sentido. Vamos al número 2 y les hablo de qué es esto. My brother loves. Si yo dejara loves hasta acá, esta oración no tendría sentido. Entonces él tiene que amar algo, ¿ok? Entonces, acá esto se marca como predicate porque es lo que tiene la acción, es el verbo, ¿ok? Pero básicamente yo en vez de esto puedo marcarlo como verbo y listo. Eso es lo mismo que voy a hacer acá, ¿ok? Y de aquí en adelante, porque es como lo suelo marcar. Sujeto, verbo, en este caso, objeto. Ahora, ¿qué es el objeto? Como ya decía anteriormente, el verbo en la número 1 es intransitivo porque no necesita afectar nada para tener sentido. Trabajas y ya. En cambio, en la número 2, cuando tú dices my brother loves y la dejas ahí, falta algo. Eso que falta para que la oración tenga sentido es el objeto. ¿Ok? Entonces, este verbo que está acá, en vez de ser intransitivo, es transitivo. ¿Ok? Entonces, seguimos aprendiendo de gramática. Este que está acá es transitivo. El verbo dormir, por ejemplo, yo duermo o no duermo, tú duermes y queda ahí. Tú no necesitas dormir algo. Ese verbo es intransitivo porque no necesita alterar nada. Pero si yo digo like, que es el verbo gustar, o necesitar, que es need, yo puedo decir I need y dejarlo ahí. Y no va a tener sentido porque necesito algo que necesitar o alguien. Y eso va a ser el objeto, sea una cosa o sea una persona. Entonces bien, a este punto ya sabemos lo que es un verbo intransitivo y lo que es un verbo transitivo. También sabemos que el sujeto es quien lleva a cabo la acción y el predicado es partiendo desde el verbo todo lo que el sujeto hizo, o cuándo lo hizo, o con quién lo hizo, o por qué lo hizo, etc. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta para entender un poquito más la gramática es que este es el sujeto y es my brother, pero yo pudiera también decir he. Entonces tengo una tabla de pronombres de sujeto y tengo una tabla de pronombres de objeto. Los pronombres de sujeto irían antes del verbo y los pronombres de objeto irían después. Por eso a veces digo she y a veces digo her. Cuando digo her es de este lado. Cuando digo she es de este lado. She es para actuar con el verbo y her es para ser objeto de ese verbo. Para esto es necesario que te aprendas la tabla de pronombres de sujeto y la tabla de pronombres de objeto. I, you, he, she, it, we, you, they sería la de sujeto y me, you, him, her, it, us, you and them es la de objeto. Entonces, si no te aprendes esas dos tablas bien, vas a cometer errores en estas dos posiciones. Adicionalmente, también está el possessive adjective, que es la tabla de posesivos, donde está my, your, his, her. A veces se mezcla el his con el him. El her es el mismo como objeto y como posesivo, pero tú tienes que saber cuál de los dos es el que estás usando. Entonces, para empezar, te tienes que aprender esas tres tablas. Te voy a dejar un link en la descripción que las contenga. Entonces, para armar una oración siempre vamos a necesitar mencionar primero quién lleva a cabo la acción y luego la acción y después de eso los complementos. Si el verbo es intransitivo no necesita nada, si el verbo es transitivo necesita un objeto para tener sentido. El sujeto no es necesariamente una persona siempre, ni tampoco es una palabra o dos. Tampoco debo dudar de quién es el sujeto porque quizás es muy largo o porque quizás es muy corto. En este caso tengo Brenda and her best friend. Son Brenda y alguien más, ¿ok? Brenda and her best friend. En este caso, todo esto que está acá es el sujeto e inmediatamente viene el verbo y tenemos un complemento que de aquí para acá todo esto forma el predicate.
¿ok? Entonces, no puedo decir, no, el sujeto es Brenda, no, porque no es ella sola quien lleva a cabo la acción de vivir. Son estas dos personas que viven juntas. Brenda and her best friend live together. Necesito un verbo, no importa qué tan largo sea el sujeto, e incluso el objeto puede ser igual de largo en la misma oración, o puede ser el sujeto corto y el objeto muy largo. Number 4. He lost his job because he was always late. En este caso tenemos algo interesante. Tenemos un linker. Un link es un enlace. Un linker es algo que nosotros usamos para conectar. El linker es because. ¿Qué pasa acá? Cuando yo conecto dos oraciones, tengo que volver al principio de la voz activa, porque al conectar yo necesito de nuevo un sujeto y un verbo para la segunda oración. Y cumplimos con eso acá. Entonces acá tengo he, es el sujeto, lost, este es el verbo, todo junto hace el predicate. He lost his job. Ahora conecto con because, que es porque, y voy de nuevo, porque él, ¿ok? Y acá está el verbo cero estar, because he was always late. Y todo esto junto hace el predicate. Number 5. Para que te quede claro, incluí otro ejemplo con otro linker, en este caso uno de contraste, que es but, ¿ok? Entonces tengo I called you, este es el sujeto, y este es el verbo, ¿ok? You sería el objeto, tú recibiste la llamada. Esto para acá, esto acá no es tan relevante. Yo tengo que cumplir con sujeto y verbo. Que el objeto yo lo identifique o no lo identifique no importa, pero estos dos elementos tienen que estar y el objeto le da sentido al verbo llamar, porque yo necesito llamar a alguien. Entonces, I called you, but, otra vez, arranco desde el principio de la voz activa, que es un sujeto y un verbo, para que esto tenga sentido. Si yo digo, but didn't answer, yo me pregunto entonces, ¿quién? Tengo que especificar quién. Entonces, but you didn't answer, este es el verbo, en forma negativa, está en pasado. Digo answer porque el auxiliar es el que toma la cualidad de pasado y el verbo se queda en forma base por la presencia del auxiliar. Number 6. La número 6 está mal a propósito. Tiene un error que suele pasar muchas veces, especialmente porque la pronunciación de is, o cuando yo digo it's o it is muy similar. A veces es difícil de percibir si usé ambas o no, especialmente para el oído del principiante. Entonces, en este caso hay un error. ¿Cuál es el error? Que estamos arrancando con el verbo y no sabemos quién es o quién está. Entonces acá necesitamos incluir un sujeto y por eso yo digo it is difficult to be a parent. Y si yo quiero también puedo hacer la contracción y los dos me sirven, no hay diferencia. Entonces digo it is difficult or it's difficult y ahora sí tenemos sujeto y verbo, ¿ok? Ahora, esta estructura que ven acá es bastante común, donde yo digo que algo es difícil, es bonito, es caro, es agradable, es molesto y luego esa acción que vendría con un to y el verbo, el infinitivo, to be. Yo puedo decir, it is difficult to be a parent, ser padre o madre, que es cualquiera de los dos, parent. It is difficult to be a parent. Yo puedo decir, it is beautiful to be a parent. Puedo decir, it is hard to work 7 days a week. Entonces, yo puedo usar esta estructura que está acá solamente para que no te parezca rara o extraña, porque aquí hay un verbo otra vez y ya tú cumpliste con sujeto y verbo en la voz activa. Hay estructuras específicas del inglés que te van a decir, esta es la fórmula, esto más esto más esto más esto, vas a usarlo para hablar de aquello. Entonces, tú te vas aprendiendo esas estructuras una a una sin complicarte, y si algo te pasa, como esto, que si algo te confunde, como este ejemplo, por ejemplo, lo buscas, quizás tomando en cuenta, ok, tengo sujeto, verbo, un adjetivo que es difícil, define como algo es, y luego tengo un infinitivo, ok. El infinitivo es el verbo simple con el to, todo el tiempo, to go, to see, to play, ok. Entonces, esto que está acá es otro elemento de la gramática que puedes aprender. Entonces tú dices, ok, puedo buscar en Google subject plus verb plus adjective plus infinitive. ¿Para qué se usa esto? Y vas entendiendo para qué. Buscas algún post de alguien que explique para qué es. Ya hay 1000 páginas con ejercicios y estructuras de gramática que puedes ir aprendiendo, ¿ok? No importa cuántas cosas haya en el inglés, siempre y cuando tú estas puntuales que veas las aprendas a dominarlas y la adquieras y la adaptes a tu conocimiento.
Por ahora me despido, Satanás, con este segundo capítulo, episodio o como lo quieras llamar de la escuela de tareas dirigidas. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios, dale like al video, comenta lo que quieras y no olvides suscribirte al canal. Un abrazo. Chao.